Inicia la grabación, señora magistrada. Bien, muy buenos días, en fecha 26 de agosto del año 2025. Vamos a continuar con la audiencia de control de acusación en el expediente número 516-2023-7. Servidos contra los ciudadanos José Luis Solari Chilce y otros a quienes se les sigue proceso penal por el delito de lesiones en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en protestas sociales. Bien, pasamos a la acreditación de las partes por el Ministerio Público. Adelante. Gracias, buenos días, señora magistrada, buenos días con todos los presentes. De parte del Ministerio Público, Carola Estritze Salas, fiscal adjunta provincial, adscrita al equipo especial de fiscales para víctimas durante las protestas, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 11, aula 3, del cercado de Lima, casilla electrónica 195549 y los datos consignados ya en el chat de la presente videollamada. Gracias. Bien, vamos con las defensas. La defensa del señor José Luis Solari Chilce. Señorita magistrada, con la representación fiscal y con los demás colegas presentes, muy buenos días. Se enlaza esta cita judicial la defensa técnica del ciudadano José Luis Solari Chilce, abogado Iván Gómez Carrasco, identificado por registro del Colegio de Abogados de Lima, 74539, casilla electrónica 89789, y con los demás datos ya proporcionados en las sesiones anteriores. Gracias, doctora. La defensa de Carlos Denis Cubas Pizarro. Señora magistrada, buenos días. En defensa del señor Carlos Denis Cubas Pizarro, el abogado Ronald René Santos Salinas, Santal 81427, domicilio procesal Avenida España, número 400, segundo piso, cercado de Lima, celular número 961819473, casilla electrónica 136990, correo electrónico ronaldsantosalinas20@gmail.com. Gracias. Bien, por Edison Abimael Antipa Mezcua. Buenos días, señorita magistrada. Abogado Edwin Nelson Betalluís Inofre, registro CAL 97789 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Bien, por Franklin Ronald Lupuche Farfán. Buenos días, señora jueza. Buenos días con todos los presentes. Abogado Fran Ortiz Vidalón, con SINOE 89-8810, y con los demás datos consignados en las sesiones anteriores. Bien, documentos escritos para dar cuenta, ¿puede informar, asistente? Señora magistrada, el día de hoy no hay escritos pendientes para dar cuenta. No hay documentos, no hay escritos. Ya, bien. Estamos en control sustancial, señorita fiscal. Señora magistrada. Sí, requiero algunas precisiones previo a emitir decisión. Hay un pedido de la defensa del señor Franklin Ronald Lupuche. Claro, ha planteado sobreseimiento. Y a su vez también ha señalado que plantea excepción de naturaleza de juicio. El cuestionamiento básico va en el sentido de que se estaría afectando, ¿no?, el principio de legalidad en razón de que las lesiones que presentaría el agraviado se presentarían como faltas más no como delitos, ¿no? Entonces, usted había absuelto, ¿no?, señalando que ello se debe al contexto, ya. Sin embargo, esa judicatura quisiera conocer más fundamentos desde su ministerio y si existe jurisprudencia relevante al respecto, si pudiera argumentar, ¿no?, o sustentar su posición. A ver, le escuchamos. Bien, señora magistrada, sí, respecto al... Ese es un punto. Luego también para que me diga respecto de las excepciones también que han planteado la demás parte, que es por excepción de improcedencia de acción, el hecho es atípico, ¿no?
alegan principalmente pues que habrían obrado o habrían actuado en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y que no habrían transgredido los reglamentos, las normativas en cuanto a lo que es intervención de ciudadanos en situaciones de protesta, ¿no? Entonces, a ver también sobre ello si nos pudiera abundar un poco más. No le entendí esta segunda parte. Me está preguntando sobre las circunstancias que le han gravedad el hecho. Y la Ya. otra extremo no le comprendí. Con lo que es la naturaleza de juicio, ¿no? Que ha sido planteado por la defensa de Franklin Ronald Lupuche Farfán. Ahí vamos por ahí primero. Ya. Bueno, como la sesión anterior en las sesiones anteriores ya se ha explicado, el Ministerio Público sostiene que si bien la calificación médico-legal no supera los 10 días de incapacidad, en mérito a lo señalado por el artículo 441 del Código Penal, se prevé la fórmula legislativa señala que cuando la cuantificación médico-legal no supere este extremo para considerarse lesiones leves, el código dice salvo que concurran circunstancias que le den gravedad al hecho. Y nosotros sostenemos que en base a como referencia se ha citado la casación 1036-2018 Huancavelica, en la que desarrollan pautas de interpretación respecto a las circunstancias que pueden considerarse como circunstancias que le dan gravedad al hecho. En este caso, nosotros, tanto en el requerimiento acusatorio como en lo oralizado, se ha sostenido que una de las circunstancias personales que le dan gravedad al hecho es la condición especial de los ahora acusados, Franklin Ronald Lupuche Farfán, Edison Abimael Antipamezcua, José Luis Solari Chilce y Carlos Denis Cubas Pizarro, quienes han, en su condición de efectivos policiales, en la ejecución de operaciones de mantenimiento del orden público durante protestas sociales, del 4 de enero del 2023, debieron ¿no? cumplir con deberes especiales sobre el uso de la fuerza e intervenciones policiales, a los cuales se encuentran vinculados por imperio de la Constitución, el Decreto Legislativo 1186 y su reglamento relacionado al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que enfatiza en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, con la concurrencia también de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad ya previstos en estos instrumentos normativos, además de las obligaciones y acciones que debían de cumplir conforme lo establece el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, que es aprobado por Resolución Ministerial 952-2018, con relación al procedimiento de intervención que destaca la verbalización y hacer conocer el motivo de la intervención que se vaya a realizar, así como las acciones a realizar, las obligaciones o deberes y obligaciones que debe de cumplir el personal policial durante las operaciones de mantenimiento del orden público, como emplear la fuerza de manera proporcional, evitar las reacciones violentas del personal policial y dejar de usar la fuerza cuando el cese o la resistencia o violencia cuando cese la resistencia o violencia. Estos aspectos, para hacer la precisión, están desde la página 88 del requerimiento acusatorio subsanado. Incluso en este apartado se ha detallado cuáles son los deberes especiales que en función también al plan de operaciones y a la orden de operaciones vigente al 4 de enero del 2023, el personal policial debía de cumplir, ¿no? Y ahí es donde se ha señalado tanto lo pertinente respecto al plan de operaciones, la orden de operaciones, que es en síntesis lo que hemos señalado, ¿no? El uso diferenciado y progresivo de la fuerza y que se realice la intervención haciendo la verbalización o explicación y el motivo de la misma, ¿no? También como otras circunstancias, materiales respecto al hecho, respecto a las circunstancias materiales que le dan gravedad al hecho,
También se ha considerado, en primer término, se ha mencionado el contexto en el que se han ocurrido los hechos, esto es, este contexto de protestas sociales continuas, en que se fueron intensificando progresivamente entre los meses de diciembre a marzo de diciembre del 2022 a marzo del 2023, con motivo de la vacancia presidencial y la asunción de la vicepresidenta de la presidencia de la República, periodo en el que se registraron diversos hechos contra la libertad, la integridad y vida de los ciudadanos y ciudadanas peruanas, incluso tanto en la ciudad de Lima como al interior del país, que se registraron hechos en agravio de estos, presuntamente ocasionados por las fuerzas del orden. En ese sentido, ese es uno de los aspectos. También se ha mencionado como otro aspecto que le da relevancia a los hechos, se ha especificado el no cumplimiento del procedimiento respecto a las técnicas de intervención policial y las técnicas básicas de control físico descritas en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, en el que enfatizamos, ¿no?, que no se ha cumplido con el procedimiento. De hecho, está explicado aquí. Básicamente, a ver. En este aspecto se ha señalado, bueno, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, referido a la graduación y a la adecuación por parte del personal policial de los medios y métodos a emplear, teniendo en consideración la cooperación o resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. En el caso en concreto, se sostiene que pues, el agraviado no presentaba una resistencia que significara un grave peligro o que represente un grave peligro al personal policial o un desafío físico que amerite esta intervención, en la que nosotros sostenemos que aproximadamente durante 10 minutos no solo se le ha generado lesiones, sino que se le ha generado lesiones a través de diversas acciones que entre los acusados han confluido funcionalmente para poder, que han ocasionando las lesiones en el agraviado, tales como el hecho de haberle aplastado con el brazo o la mano la cara, cuando ya ha estado en el suelo, ya de manera sin presentar ningún tipo de resistencia, ya estando indefenso, pues como hemos relatado en las imputaciones, el personal policial, el señor Edison Antipamesco y el señor José Luis Solari Chilce, aplastan al agraviado contra el suelo, limitándoles la respiración y ejerciendo fuerza con sus propios cuerpos, de tal manera que durante 10 minutos aproximadamente el señor ha estado en el suelo sin la necesidad sin representar una necesidad del que el personal policial actúe así, toda vez que no solo eran de 4 a más efectivos policiales que estarían participando en esta intervención, dentro de los cuales hemos identificado a los 4 acusados el día de hoy. Más aún si ya tenían, ¿no?, controlado al ahora agraviado, que en ese momento estaba siendo intervenido. Y pese a ello, pues no cesó el uso de la fuerza y ejercieron actos desproporcionados que ocasionaron las lesiones. A esto también se ha considerado
Para complementar, en todo caso, el extremo respecto al contexto en el que han ocurrido los hechos de diciembre del 2022 a marzo del 2023, este contexto que se sostiene por parte del Ministerio Público está vinculado a la referencia de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en protestas sociales, que, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial señalado por la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente en la Casación 528-2022 Nacional, nos hace referencia que se califica un hecho como grave violación a los derechos humanos cuando concurren tres elementos. Estos son los actos que afecten directamente a la vida, la integridad o la libertad de las víctimas, actos que principalmente requieran del derecho penal para lograr su resarcimiento individual y social, y actos cuya prohibición hayan adquirido carácter imperativo de jus cogens. Así como hemos mencionado el requerimiento acusatorio, pues se considera que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, toda vez que las conductas desplegadas por los acusados en su condición de efectivos policiales en el cumplimiento de su función, lejos de garantizar y respetar los derechos humanos y acompañar a las protestas, pues incurrieron en actos que ocasionaron lesiones a través del uso excesivo de la fuerza y dentro de una intervención que para el Ministerio Público es arbitraria, motivo por el cual sostenemos que sus conductas transgreden las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos en razón a sus deberes especiales y cargo. También es por ello que se cumpliría con el primer presupuesto. También se sostiene que estos hechos, el haber ocurrido en este contexto de protestas sociales en el que se han suscitado diversos hechos en agravio de diversas registrándose diversas afectaciones, tanto a nivel, diversas afectaciones a la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos. Disculpe, había un problema de conexión con el internet. Disculpe unos minutos, por favor. ¿Me avisa? Sí, te un minuto, por favor. Doctores, por favor, ¿me pueden facilitar tus teléfonos para, en caso de que haya una desconexión de internet, incluida la doctora Sea, por favor? Sus teléfonos. Porque hay inestabilidad. A ver, asistente. Sí, señora magistrada. Ya, vamos a continuar, vamos a tener problemas con el internet. Sí, doctora. Señorita fiscal. Te escucho. Sí, doctora. Doctora, no puedo percatarme desde qué momento se desconectó. Sí, No sé si he tenido problemas con el internet, se ha ido, recién ha venido el informático a solucionarlo. Bien.
A ver, nos estaba señalando acá. O le señalo todo nuevamente. Mejor nuevamente, porque sí, mejor. Para que quede una sola información. Gracias. Bien, respondiendo a la observación de su judicatura con relación a las circunstancias que le dan gravedad al hecho, hemos tomado como referencia lo señalado por el artículo 441 del Código Penal, que refiere que cuando, que está referido, doctora. Sí, lo escucho. Ah, ya. Que hace referencia a que, a que cuando la cuantificación de incapacidad médico-legal de las lesiones ocasionadas en la persona no superen los 10 días, se podrá considerar delito de acuerdo a las circunstancias que le den gravedad al hecho. En ese sentido, hemos tomado como referencia la casación 1036-2018 Huancavelica, que menciona, que recoge este extremo del artículo 441. ¿Puede repetir la acusación? 1036. 1036-2018 Huancavelica, de la Sala Penal Permanente, en la cual se recoge este extremo y señala, pues, que, menciona como pautas de interpretación las circunstancias personales y las circunstancias materiales que deben de considerarse para que un hecho pueda ser, un hecho que no supere la cuantificación médico-legal, pues sea considerado como delito, precisamente en mérito de estas circunstancias personales, que estarían en la condición del agente y el agraviado, y las circunstancias materiales que se debería considerar las circunstancias del hecho, lugar y medio. Es más, la casación hace mención a que los hechos, cada hecho es único y en cada hecho se tendrá que argumentar o justificar ello, ¿no? Siguiendo esta línea jurisprudencial a consideración del Ministerio Público, se presentan circunstancias que dan gravedad al hecho. En el aspecto personal, pues los ahora acusados tenían la condición de efectivos policiales, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones dentro de la ejecución de operaciones policiales de mantenimiento del orden público en mérito a instrumentos de gestión específicos, que sería el plan de operaciones y la orden de operaciones 2, el plan de operaciones 2-2023 y la orden de operaciones 2-2023, este último emitido por la Unidad Especializada en Control de Multitudes de la Región Policial Lima, el cual les establece funciones, acciones, obligaciones específicas a cumplir durante las operaciones policiales de control de multitudes. Estos deberes especiales están vinculados al uso de la fuerza pública y las intervenciones policiales, que también se vinculan en el mismo plan de operaciones a lo previsto en el decreto legislativo 1186 y su reglamento, que enfatiza el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, así como la concurrencia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de lo previsto en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, en el que se establece el procedimiento de la intervención y también en el que destaca, ¿no?, la verbalización y hacer conocer el motivo de la misma, así como las acciones acciones a cumplir durante las operaciones policiales de mantenimiento del orden público, referidas a emplear la fuerza de manera proporcional, evitar reacciones violentas del personal policial y dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad. Debo de hacer la precisión que esto está desarrollado en la subsunción de los hechos a partir de la página 82 del requerimiento acusatorio. ¿En el subsanado o en el primigenio? En el subsanado, doctora. En el subsanado. Específicamente las circunstancias de grado, porque en la parte de la subsunción, a partir de la página 82, hemos
desarrollado el daño al cuerpo a la salud, que está acreditado con el certificado médico legal 538, en el que se concluye 2 días de atención facultativa por 6 de incapacidad médico legal, salvo complicaciones. Y ahí también se ha desarrollado cuáles son las acciones antes, durante y después del momento de la intervención, así como de cuando fue agredido Juan Carlos Ubillus Espinosa por parte del personal policial. ¿Sí? Y sostenemos, ¿no?, que precisamente de la declaración del agraviado, de la declaración testimonial de Juan Carlos Zapata Sánchez, así como de la visualización de los videos recabados durante la investigación, pues, como ya lo hemos explicado, ¿no?, en base a estos videos y los informes de antropología física forense, de identificación facial y somatológica realizado para cada uno de los agraviados, este Ministerio Público ha verificado objetivamente que los efectivos policiales han intervenido arbitrariamente y producto de esta intervención con uso excesivo de la fuerza han ocasionado lesiones al señor Juan Carlos Ubillus Espinosa, cuando se encontraba participando de la manifestación pacíficamente, portando un celular y una bandera, sin advertirse que posea o que lleve consigo un palo de madera, ni que tampoco tampoco se advierte que haya generado grave alteración al orden público, ni tampoco se le observa con elementos o en circunstancias que representen peligro o riesgo contra la integridad personal y o de terceros. Bien. Doctora. ¿Algo más que quiera Sí. dar cuenta, pero que sea relevante a la excepción planteada? Sí, doctora, lo hemos sostenido en la sesión anterior. En realidad, de acuerdo a la imputación, pues lo que se reprocha es que hayan hecho el personal policial durante el lapso de 10 minutos aproximadamente, sin verbalización ni comunicación al agraviado sobre el motivo de su intervención, hayan actuado de manera conjunta, dirigiéndose cada uno a sus acciones para mantener al agraviado de cúbito ventral contra el suelo y presionarlo contra el suelo, presionando su cabeza, su cuello, su tórax, ocasionándole pues lesiones, ¿no?, que sostenemos que eran innecesarias, toda vez que ahí venían, tanto por la condición de los agentes como por la condición del agraviado, y además por las circunstancias materiales, que sería que en el espacio donde se estaba produciendo esta intervención, pues finalmente el señor es reducido, se encuentra en el suelo, sin embargo, innecesariamente le genera o el personal policial ejecuta acciones violentas contra él, y también pese a que ya estaba controlado y se encontraba en una situación de indefensión. Esas son las circunstancias que le dan gravedad al hecho, y adicional a ello se ha sostenido el contexto que está vinculado, el contexto de las protestas en el que se han registrado diversos hechos en agravio de manifestantes presuntamente por el personal de las fuerzas del orden, en el que está ligado al contexto de graves violaciones a los derechos humanos, y para ello nos hemos sostenido en la casación 528-2022 de la Sala Penal Permanente, en la que mencionan los 3 presupuestos para considerar un hecho como grave violación a los derechos humanos. Esto es, los actos que afecten directamente la vida, integridad o libertad de las víctimas, como en el presente caso, que se ha afectado la integridad y también la libertad, porque finalmente lo intervinieron arbitrariamente privándolo de su libertad. Actos que requieren principalmente del uso del derecho penal para lograr su resarcimiento individual y social. Esto es, nosotros hemos puesto mayor énfasis en el ámbito social, pues se requiere la determinación de una verdad respecto a estos hechos que han ocurrido, y cuando está vinculado a una prohibición que tiene carácter de imperativo en el jus cogens, en el derecho internacional, y para ello también consideramos que se tiene este presupuesto en el presente caso, porque se
ha visto que que la conducta de los acusados habría transgredido su obligación estatal de respetar y garantizar los derechos humanos durante las protestas sociales, además de los instrumentos normativos como los principios básicos sobre el empleo de la fuerza, el código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y la interpretación de estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidos a los derechos involucrados en la protesta social y obligaciones que se debe de mantener en este ámbito. Para efectos de resolver las excepciones, para que nos puede precisar, las conductas desplegadas por los acusados ha sido de manera dolosa para usted. Sí, doctora. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, 15 minutos, retornamos para emitir decisión. 15 minutos. 15 minutos, retornamos para emitir decisión. Doctora, ¿se está la grabación? Sí, 15 minutos, retornamos. Ah, ya está, sí. Sí, doctora. Vamos a emitir decisión, sí. Doctora, buenos días. Doctora, si me permite, señora jueza, respecto a la participación de la representante del Ministerio Público, doctora, ya, a ver, en vista que... Señora, sí, doctora, de manera muy puntual. Solo necesitaba alguna precisión, nada más, para tomar decisión. Ya hemos atendido el debate. Bien, pero igual lo voy a escuchar, a ver, dígame qué... Sí, doctora, de manera muy puntual, doctora, ya que esta defensa había interpuesto, bueno, esa naturaleza de juicio, y al amparo del derecho a la defensa, queríamos señalar puntualmente, doctora, que a la referencia, a lo vertido por la señorita fiscal, no nos ha dicho prácticamente nada, ¿no? Ha sido muy genérico. Entonces, ella nos indica, pues, ¿no?, que hace referencia al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Nos dice que el término aplastar, presionar, eso no está regulado. Entonces, así como todas las normas no puede regular, pues, no todas las conductas, ¿no?, que se describen en las respectivas normas, pues existe una fórmula que se puede, que solucionan estos hechos, pues, ¿no? Entonces, la señorita fiscal no nos menciona acá los principios. O sea, si no está regulado en la norma como tal, en este manual de derechos humanos, ¿es arbitrario, es ilícito? No, de parte de esta defensa creemos que no es así. Por eso existen los principios, tanto a nivel nacional, así como a nivel internacional, está regulado ciertos principios. Bueno, tenemos el decreto legislativo 1186, que nos dice que van a ser analizados para que su digna judicatura pueda resolver este caso. Nos dice, bueno, el principio de legalidad. ¿Se ha cumplido o no el principio de legalidad? Los policías han estado de servicio, han estado cumpliendo su finalidad constitucional, que es restablecer el orden interno, porque esta protesta pacífica se salió de control. El otro principio, que es el principio de necesidad, la policía siempre acompaña en las protestas sociales, no es que reprime, no es que criminaliza la protesta de reclamo. La policía acompaña y va persuadiéndolos, va indicándoles que si las personas exceden de ese derecho a la protesta, van a ser castigados, pues, no por el delito de disturbios. Entonces la señorita fiscal tampoco me dijo, doctora, que esto, pues, no ha sido desproporcional. Esta acción ha sido, pues, cumple con el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el manual muy claramente a que hace referencia a la fiscal, el Manual de Derechos Humanos, esta herramienta nos dice, pues, que los niveles del uso de la fuerza, si una persona intervenida opone resistencia, la policía tiene que neutralizar ese hecho. Bien. Esa neutralización, pues, está legitimada, por eso son los filtros. Si no está regulado en una norma, por eso no vamos a los principios. Y en los principios, analizando los principios, vamos a resolver cualquier controversia, cualquier conflicto jurídico. Bien, y ahora, yéndonos al principio de legalidad, señorita jueza, para terminar, por favor. El principio de legalidad muy claramente, señorita jueza, ¿no? Ley previa, escrita y estricta. Y esta ley estricta va ligada con el principio de prohibición de analogía. Solamente está permitida la analogía, no está permitida la analogía para calificar un hecho o para definir un estado de peligrosidad. Esta subgarantía de la ley es estricta, nos dice eso, prohibición del principio de analogía. Y la excepción es que solamente
se puede usar la analogía a favor del reo. Entonces la señorita fiscal nos dice que oye, acá hay protestas de enero, desde diciembre 2022 hasta marzo 2023, Bien, señora. entonces son Ya, hechos graves. Ajá. Sí, para terminar, nomás, señorita magistrada, por favor, entonces este hecho grave no se le puede atribuir a mi patrocinado, ¿no? Porque acá es lo que se castiga el derecho penal peruano es el derecho de acto, de hecho. Lo que mi patrocinado ha cometido en este acto, como ha quedado evidenciado, y usted lo ha verificado, no existe, pues no tal abuso, lo que es referencia. Gracias, señorita jueza. vamos a emitir la decisión. Resolución número 5, Lima, 26 de agosto del año 2025. Autos y oídos en audiencia pública. La excepción de improcedencia de acción que ha sido presentado por la defensa del acusado Edison Abimael Antipa Mezcua. Sobreseguimiento planteado por las defensas técnicas de los procesados José Luis Solare Chilce, Carlos Denis Cubas Pizarro, Franklin Ronald Lupuche Farfán, así como la excepción de naturaleza de juicio planteado por la defensa de Franklin Ronald Lupuche Farfán. En el proceso que se le sigue por el delito de lesiones en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en protestas sociales, en agravio de Jean Carlos Uvillus Espinosa. Considerando, primero, tenemos argumentos de la defensa del acusado José Luis Solari Chilce respecto a la excepción de improcedencia de acción. Ha señalado que plantea excepción de improcedencia de acción por la causal establecida en el artículo 6.1b y 350 del Código Procesal Penal. Señala que el hecho no constituye delito, que su defendido habría actuado en ejercicio de su deber y que existe ausencia del delito fin. Señala que los hechos que se le atribuye a su defendido no constituyen delito, los hechos que serían probados, que serán probados conforme a lo señalado por el representante del Ministerio Público, habrían ocurrido en el contexto de protestas sociales el día 4 de enero del año 2023. El plan de operaciones policiales se tiene que el agraviado habría participado y en un grupo de contención, que su defendido participó en un grupo de contención, donde ya estaban otros grupos policiales, interviene para prestar apoyo a los que hacían disturbios, que ya se había perdido el control social, que tenían escudos, lanzaban piedras, enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú, que el número de protestantes era mayor, cerca de 400 aproximadamente, que se realizó una línea de contención, que el agraviado debió haber ser puesto a buen recaudo, que los hechos se habían suscitado entre Manco Cápac, que la protesta ya no era pacífica y que existió una actitud renuente de parte del agraviado. También señaló esta parte que existió una caída del agraviado donde se pudo haber causado lesiones, que se acercan varios efectivos policiales, cuando estaban en el piso se le acerca el acusado, le interviene y lo reduce al agraviado. Señala que a su defendido le jalan del brazo, coadyuvando a mantener en el suelo por varios minutos al agraviado. Luego en el interior de la comisaría estaban varios abogados, que la declaración primigenia del agraviado fue el mismo en donde contaba con un abogado. Consta ello en el acta de intervención que da cuenta que el abogado estaba presente, que no se observó que efectivos policiales le agredieron al agraviado. Que los hechos se han tipificado como lesiones leves, pero que existe atipicidad por la ausencia de conducta desplegada por su defendido, que no existe dolo, que actúa en el ejercicio de su función y que el daño que se habría causado sería mínimo. Al respecto, se tiene el Ministerio Público absuelto en los siguientes términos. Señala que la defensa pretende actividad probatoria en esta instancia. Señala que el Ministerio su Ministerio no desconoce que un policía debe intervenir si las circunstancias lo meritan, como es en caso de flagrancia o por un mandato judicial. Que no se cuestione si debió o no haber intervenido el acusado, lo que se han intervenido y han hecho un uso excesivo de la fuerza.
que en ningún extremo del Manual de Derechos Humanos sobre el mantenimiento del orden público señala que se realice un uso excesivo de la fuerza, que el personal especializado en control de disturbios, en los procedimientos mínimos, todo ello está plasmado en dicho manual, específicamente en la página 78. Razonamiento del juzgado en cuanto a la improcedencia de acción. Señor abogado, estoy dando lectura. Tiene que usted esperar cualquier cuestionamiento al final de la decisión, ¿sí? Bien. Razonamiento del juzgado en cuanto a la excepción de improcedencia de acción. La jurisprudencia señala en cuanto a que el hecho no constituye delito, señalado esto en la casación 281-2015 Piura. Fundamento 8.4, que la tipicidad presenta determinados supuestos que comprende los extremos. La conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente. Es decir, que la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas. O no es una falta de adecuación de un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo, que estamos ante un caso de tipicidad absoluta por falta de adecuación directa. Segundo, el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación. Esto es cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de un elemento allí exigido. Se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo sujeto activo, pasivo, conducta, elementos descriptivos, narrativos, subjetivos, objeto jurídico material. Estamos ante un caso de tipicidad relativa por falta de adecuación directa. 2.2. La excepción de improcedencia de acción prevista en el artículo 6 del Código Procesal Penal constituye un medio de defensa técnico que tiene por finalidad atacar el ejercicio de la acción penal para extinguirlo o anularlo mediante el archivo definitivo. Se funda en dos supuestos: cuando el hecho no constituye delito o el hecho no es justiciable penalmente. Así tenemos 2.3. El hecho imputado no constituye delito está referido, entre otros, cuando la conducta no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico vigente o que no se adecua a la hipótesis típica de una norma penal vigente por faltar alguno de los elementos del tipo penal. El artículo 122.1 del Código Penal señala textualmente respecto al delito de lesiones leves, el que causa otras lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Entonces, el procesado está comprendido en el presente proceso en calidad de coautor por el delito de lesiones leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que se habrían acontecido en medio de protestas sociales. 2.7. Analizado la exposición realizada por la defensa del acusado Edison Abimael Antipa Mejua, en audiencia, alega que el hecho no constituye delito porque actúa en cumplimiento de su deber. Al respecto, este despacho debe señalar que lo alegado no resulta evasivo toda vez que lo argumentado sobre la observancia de los protocolos de intervención a ciudadanos en el contexto de protesta social, sobre la existencia o no de actuaciones desproporcionadas de su defendido como agente policial del Estado contra la población civil que ejercía un derecho constitucional reconocido, será objeto de dilucidación en la etapa estelar del proceso. Asimismo, sobre la existencia o no del dolo, deberá ello determinarse luego del debate de los medios de prueba en otra etapa del proceso, tal como así lo estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema. El aspecto subjetivo será examinado y determinado en juzgamiento. La mayoría de los argumentos están referidos a cuestiones de probanza que no se encuentra permitido determinar a través del presente medio de defensa. Se han precisado los cargos en contra de su defendido. Se ha señalado respecto del cual de los hechos se le atribuye. No se ha realizado mayor análisis correspondientes a la tipicidad del delito en cuanto al ilícito atribuido al acusado. Debe tenerse en cuenta que la formulación de esta excepción en el proceso penal genera una discusión de puro derecho que no se fundamenta en pruebas, sino en cuestiones puramente normativas. En este estadio procesal no se puede valorar elementos de prueba. Ello está reservado para otra etapa. A la excepción propuesta solo le corresponde verificar si los hechos atribuidos se subsumen o no en el tipo penal imputado, en el caso que nos ocupa, sin realizar valoración de los elementos de convicción. Se tiene así que el Ministerio Público, respecto a los hechos atribuidos al acusado, si constituirían delito de lesiones
Asimismo, los hechos que se le atribuye al acusado Edison Abimael Antipa, se ha precisado quiénes son los sujetos activos, quién es el sujeto pasivo, se ha señalado las conductas desplegadas por los acusados. Por tanto, esta judicatura considera que carece de fundamento la excepción planteada respecto del citado acusado. En cuanto al sobreseimiento, punto 3, sobreseimientos. 3.1, argumentos de las defensas de José Luis Solari Chilce respecto al sobreseimiento. Invoca el artículo 344.2.p. Señala que el hecho imputado no es delito. Existe causa de justificación. Señala que está exento de responsabilidad el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien en uso de sus armas causa lesiones, que su defendido como mayor jefe de operaciones de la Policía Nacional del Perú habría actuado en el ejercicio de su función. Señala luego que su defendido es oficial de carrera, es comandante en su periodo de estudiante y como oficial fue capacitado en temas de derechos humanos, que es instructor y formador en formación de instructores y uso de la fuerza, que existen los certificados al respecto, que ha compartido inclusive con el equipo especial que hoy lo acusa, que la fuerza no es sinónimo de violencia, que solo actuó en forma reglamentaria. Y también señala que se debe tener en cuenta circunstancias del contexto, que en esas fechas, cuando se dieron los hechos, se habría emitido un decreto supremo sobre el estado de emergencia, lo cual comportaba que la Policía Nacional debía mantener el control del orden interno, que se suspendieron derechos de tránsito y de reunión. Señala que se habría observado el Manual de Derechos Humanos, que es así que existían restricciones de libertad de reunión, que la reunión donde se encontraba el agraviado no era pacífica. Ese día su defendido interviene en flagrante delito. Ordena intervenir a 3 personas. Habían personas con palos, que ese actuar en ese momento conlleva que se le intervenga. Momentos que se estaban dando disturbios, que hubo flagrante delito, que por ello fue detenido la parte agraviada. También señala que se debe tener en cuenta sobre el control físico de la fuerza. Consideran la defensa que no es violencia desplegada por los efectivos policiales, se ve de los videos, que se procedió a la reducción, que significó una mínima resistencia, que se encuentra regulado en el Manual de Derechos Humanos. Que luego también se dio la inmovilización, por cuanto el agraviado se oponía a la detención, y que cumplió con su función constitucional. En cuanto a las consecuencias en las cuales se han dado los hechos en los que se aprehende al agraviado, es que se levantaron las actas correspondientes. La Fiscalía de la Victoria le abrió al agraviado una investigación por disturbios que está pendiente para juzgamiento. Y finalmente señala que su patrocinado no se apartó de sus deberes, que se dieron los hechos en un contexto de estado de emergencia. Por su parte, el Ministerio Público ha absuelto y señala sobre el estado de emergencia y que en efecto se dictó el decreto supremo 143/2023 que estaba vigente. El fundamento está en las protestas sociales, pero no se debe perder de vista que los estados de emergencia no significan la supresión de los derechos de los ciudadanos, derechos fundamentales como son el derecho a la vida, la integridad física. Señala que el agraviado habría sido detenido en flagrante delito. Esto habría señalado la defensa. Pero esta intervención ha sido en apariencia de flagrancia, porque el acta se ha subsanado con posterioridad, que la cadena de custodia no se llevó a cabo con las formalidades de ley, que no se llegaron a realizar lacrados. También señala que para que se aplique la flagrancia se requiere prueba directa, que se haya hallado elementos contundentes. También ha referido al Ministerio Público que no se siguieron los procedimientos establecidos y que se causó lesiones al agraviado. El agraviado no tenía palo alguno. Es contrario a la tesis de la defensa. Se ha hecho una secuencia detallada desde el cruce de Grau con Mancocapa, de acuerdo a la
visualización de videos. Se procuró la precisión de que se puede notar que no estaba con supuestos palos que se alegan. También ha referido que el manual de procedimiento es posterior. La capacitación en base a este instrumento es posterior. Que en ninguna parte del manual dice que es técnica de la defensa personal aplastar la cabeza de los detenidos. Eso no corresponde. Si no tenemos los argumentos de la defensa técnica de Carlos Denis Cuba Pizarro respecto al sobreseimiento planteado. Ha invocado como base legal el literal A numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Esto es que el hecho no puede atribuírsele. Señala como fundamentos que se le atribuye participación como coautor por lesiones cuando el agraviado es trasladado a la comisaría, que su defendido participó en la intervención según que su defendido participó en la intervención según la pericia número 29/2024, fecha 26 de febrero de 2024. Su defendido no habría participado. Se ve a 4 sujetos, entre ellos no está su defendido, que en el informe pericial de antropología física y forense se ve a 4 sujetos. Para cada uno hay una pericia. No se dijo las características de su defendido para vincularlo, pero que a su parecer es el sujeto 5, que tiene una manga corta, la pañoleta. Está con uniforme de faena, casco y pañoleta. Y que no ha participado en la intervención. Prueba de ello es que no firmó documento que da cuenta que haya intervenido. También señala que cuando se dice que le causó lesiones en la movilidad, en la zona del labio superior, su defendido estaba en el vehículo. En su acusación, el representante del Ministerio Público dice en el punto 3.25 que el agraviado está en el suelo, a su alrededor están los 4 acusados, mientras los transeúntes pasan, le ponen el pie, dice que estaba sangrando de la nariz y del labio superior derecho, es decir, antes que suba al carro ya estaba lesionado. El representante del Ministerio Público no dice cuántas veces le habría agredido. El agraviado Ubius ha declarado el 25 de abril del año 2023 en la Fiscalía. Y ha dicho, me han golpeado en el rostro, pero no ha presentado lesiones. Cuando dice que le han golpeado 5 veces en el rostro. De lo que se debe entender que estaría sorprendiendo el agraviado. A manera de conclusión, señala que su defendido no participó en la intervención y que las lesiones del agraviado dice que tiene lesiones en el labio cuando se le lleva al carro y ya estaría lesionado. Argumento de la defensa del acusado Franklin Ronald respecto al sobreseimiento planteado. Invoca lo señalado en el artículo 344.2b del sobreseimiento. Existe causal de justificación. Habría actuado el procesado en ejercicio de su deber. Señala que el contexto es distinto, que habría actuado con la normativa vigente, que habría actuado en cumplimiento de su deber en defensa de la sociedad. Considera que el deber del Estado es también defender a través de la policía. Que considera que se ha restablecido el orden, que no hay actuación ilegal. Señala que de los videos se tiene que la Policía Nacional del Perú hace uso de la fuerza, que no fue causal de tutela ni de nulidad. Está siendo procesado el agraviado en otro proceso penal, que existe acta de intervención, que no ha sido objeto de tutela. Que ante la resistencia ofrecida por el agraviado, se procedió a su intervención. Por su parte, el Ministerio Público ha absuelto señalando que con los videos acredita la intervención y que en su oportunidad ello será dilucidar la responsabilidad o no del acusado con actividad probatoria. Señala que no comparte la posición de la defensa y que se debe declarar infundado el sobreseimiento planteado. Al pedido de excepción de naturaleza y juicio peticionado por la defensa de Franklin Ronald Lupuche Farfán como pretensión subsidiaria, señala como fundamentos que los hechos son lesiones leves en el contexto de protestas sociales, que en nuestra legislación no existe, solo hay lesiones graves y leves, no se ha visto un tipo penal extendido. El artículo 2 del Código Procesal
Penal nos remite al principio de legalidad, que solo son 6 días de lesiones y que para su parecer son faltas. Que las jurisprudencias presentadas por el Ministerio Público se han dado son otros casos que se han dado en otros contextos y son de otra naturaleza. Y que a su parecer no se ha explicado sobre la gravedad del hecho, que no estamos ante un caso de tortura ni desaparición forzada. A este extremo, el Ministerio Público ha absuelto y ha señalado que el artículo 441 del Código Penal habla de las faltas específicamente si es menor a los 10 días, será falta siempre que no concurran circunstancias que le den gravedad al hecho, en cuyo caso será delito. Que existen casaciones que sustentan la posición de su ministerio. Y finalmente ha señalado que se debe desestimar las excepciones planteadas por la defensa. Análisis de la judicatura respecto al sobreseimiento planteado. Punto 4. 4.1. Las causales previstas para el sobreseimiento se hallan taxativamente expuestas en el segundo numeral del dispositivo señalado. Señala, primero, que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. B, que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o no punibilidad. C, que la acción penal se ha extinguido. Que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de condición suficiente para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del inculpado. 4.2. Causales invocadas por las defensas técnicas. Solicitan el sobreseimiento por las causales A y B previstas en el artículo 344 del Código Penal. Que el hecho objeto de la causa no se realizó, lo cual significa, conforme lo señala el profesor Salinas Siccha, que luego de evaluar los resultados de la investigación preparatoria, se llega a la certeza o conclusión de que el hecho que se venía investigando nunca ocurrió en la realidad, esto es que no ocurrió o no sucedió en la realidad concreta. Por ejemplo, que se venía investigando el secuestro de una acaudalada ciudadana. Sin embargo, a los días de iniciada la investigación, la supuesta víctima aparece alegando que había estado de viaje en otro lugar del país, lo cual ameritará evidentemente y justificará el sobreseimiento de la causa. Luego también han invocado las defensas el supuesto que el hecho imputado es atípico, esto es, se presenta también, según nos refiere el profesor Salinas Siccha, cuando luego de evaluar los elementos de convicción recogidos o efectuados en la investigación preparatoria se concluye que el hecho investigado no reúne todos los elementos objetivos así como subjetivos del delito que se viene investigando. 4.3. La norma procesal señala que el sobreseimiento tiene carácter definitivo e importa el archivamiento definitivo de la causa por relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene autoridad de cosa juzgada. 4.4. Se tiene que, durante la investigación preparatoria, la representante del Ministerio Público ha recabado abundantes elementos de convicción, los cuales han sido precisados con detalle en el punto 4 de su requerimiento acusatorio. 4.5. Tenemos que la defensa del procesado Carlos Denis Cuba Pizarro formula sobreseimiento con el argumento de que el hecho que se le atribuye a su patrocinado no se habría realizado. A los argumentos esbozados por la defensa técnica se tiene que esta judicatura considera que no son de recibos, en atención a que el acusado no ha negado su intervención en día de los hechos, al ser parte integrante del Grupo de Intervención Rápida de la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima. Se tiene el resultado de lesiones que presenta el agraviado acreditado con documental como es el certificado médico legal, número 000538-LD, que da cuenta que presenta lesiones y que habría sido agredido. Existen elementos de convicción también como son videos de cámaras, declaraciones de la misma víctima, entre otros, que permiten conocer que el acusado estaría
probablemente vinculado con los hechos que se le atribuyen. En tal sentido, su participación sí se habría materializado en la realidad, siendo que su responsabilidad o no será objeto de debate y análisis en otro estadio procesal. Por tanto, se desestima lo alegado en estos extremos. 4.7. A lo alegado por la defensa técnica de los procesados José Luis Solari, Chixe, Franklin Ronald Lupuche Farfán, en el sentido de que el hecho no constituye delito. Este supuesto se encuentra reservado cuando el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada, ¿no? Desde la investigación y luego en la acusación. Cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido. Cuando existe ausencia de cualquier elemento del tipo sujeto activo, sujeto pasivo, conductas, elementos descriptivos, normativos o subjetivos. Aunado a ello se tiene que ser logrado con que se advierte que el Ministerio Público habría logrado con éxito recoger elementos de comisión que vinculan a los acusados con el tipo penal. Se ha cumplido con presentar elementos de comisión idóneos que al parecer sustentan su teoría del caso. Finalmente, en aplicación del principio de legalidad, se advierte que la conducta descrita en el requerimiento acusatorio sí se adecuaría a las hipótesis típico materia de investigación preparatoria. Razones por las cuales no resulta amparable el requerimiento de sobreseimiento propuesta por las defensas. 4.8. Finalmente, el pedido de excepción de naturaleza de juicio planteado por Franklin Ronald Lupuche Farfán, en el sentido que se había afectado el principio de legalidad. Esta judicatura debe señalar que, en efecto, en el artículo 441 del Código Penal señala, en su parte final, en casos de lesiones dolosas consideradas falta, siempre y cuando no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso es considerado como delito. Se tiene que el Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio, ha invocado que estaríamos frente a un hecho de grave violación de derechos humanos como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales. Se ha señalado con detalle las circunstancias especiales que meritarían que los sucesos ilícitos sí constituyan delito, que al parecer habían acontecido una forma así de violencia estatal que amerita ser dilucidado en la etapa de juzgamiento, tanto más si se han invocado normas internacionales, se han invocado jurisprudencia nacional, tal es el caso de la casación número 1036-2018 Huancavelica, la casación 528-2022 nacional. Es así que el tipo penal postulado está enmarcado en la norma sustantiva. No corresponde adecuación del trámite a otra vía o a otra instancia jurisdiccional, tanto más si se ha observado el principio de legalidad procesal. Fundamentos por lo que se deniega la excepción de naturaleza de juicio planteado por esta parte. Decisión. Fundamentos por los cuales este despacho resuelve, primero, declarar infundado la excepción de improcedencia y de acción planteado por Edison Abimael Antipa Mezcua. Se declara infundado los sobreseimientos planteados por las defensas de José Luis Solari Chixe, Carlos Denis Cubas Pizarro, Franklin Ronald Lupuche Farfán. Se declara infundada la excepción de naturaleza de juicio también presentado por Franklin Ronald Lupuche Farfán, debiendo continuarse con la audiencia según su estado. Bien, pregunto al Ministerio Público su posición. Conforme, señora magistrada. Bien. Sobre la excepción, solo sobre la excepción planteada por... Bueno, ahí lo vamos a ver, pero la idea es que, si es cierto, aún... Edison Abimael Antipa
Doctora, disculpe, yo he entendido que está declarando infundadas las excepciones de improcedencia de acción planteada por Edison Abimael Antipa Mezcua, infundados los sobreseimientos planteados por José Luis Solari Chilce y Carlos Denis Cubas Pizarro y Franklin Lupuche Farfán. No tengo o no lo he entendido. Sí, la persona de Abimael Antipa Mezcua. Entonces, como no se ha manifestado, se entiende que serán conformes. Bien, No. Con la siguiente etapa, sí, dígame. O sea, ¿me podría precisar si son infundadas o hay algún extremo fundado? Infundadas son los medios técnicos de defensa que han propuesto, se está declarando infundada. Se está declarando infundada. Bien. Ok, gracias. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa probatoria, y pasamos a escuchar al Ministerio Público los medios de prueba que trae, ¿no? En el presente caso. Adelante. Bien. Un segundo, por favor. Bien, conforme se ha señalado en el requerimiento acusatorio subsanado, a partir de la página 112, para que pueda tenerse referencia, esto es en el apartado 11, sobre los medios de prueba que se ofrecen para su actuación en audiencia, el Ministerio Público ha distribuido los medios probatorios que se ofrecen, en este caso sobre el examen personal referido a los peritos. Se señala que la conducencia del examen de los peritos es conforme al artículo 172 del Código Procesal Penal y el artículo 181, numeral 1, que hace referencia al examen o interrogatorio de los peritos para tener una mejor explicación sobre el objeto de las pericias. En ese sentido, se ofrece el examen pericial del señor Richard Washington Guachomamani con Registro Nacional de Especialistas 07 y Colegiatura de Antropólogos del Perú, profesional que es miembro del área de Antropología Física y Forense de la Oficina de Peritajes de la Gerencia General del Ministerio Público. Se ha señalado sus datos de contacto. La pertinencia de este medio probatorio es por cuanto ha emitido los informes periciales de Antropología Física Forense, Identificación Facial y Somatológica, números 28, 27 y 26, todos del 2026 y 29, todos del 2024, referidos a con el objeto de establecer a través de los rasgos físicos y rasgos faciales y somatológicos de las personas en estudio, los acusados José Luis Solari Chilce, Franklin Ronald Lupuche Farfán, Edison Abimael Antipa Mezcua y Carlos Denis Cubas Pizarro. En ese sentido, pues nos explicará los aspectos relevantes sobre la metodología y los criterios tales como el equipo e instrumento empleado, el análisis de la muestra incriminada. Estos son los videos que se remitieron para efectos de poder dilucidar quiénes serían las personas y el análisis de las muestras comparativas recabadas, ¿no? Entre otros aspectos que sean relevantes respecto a los informes periciales. Para precisar, en todo caso, el informe pericial número 28 está referido a establecer los rasgos faciales y somatológicos de la persona en estudio, José Luis Solari Chilce. El informe pericial número 27 está referido a establecer los rasgos faciales y somatológicos de la persona en estudio, Edison Abimael Antipa Mezcua. El informe pericial de Antropología Física y Forense de Identificación Facial y Somatológica número 26 está referido a establecer los rasgos faciales y somatológicos de Franklin Ronald Lupuche Farfán. El informe pericial número 29 está referido al establecer los rasgos faciales y somatológicos de la persona Carlos Denis Cubas Pizarro y los videos problema remitidos. Cada informe se ha precisado, ¿no?, en qué folios y tomo de la carpeta fiscal se encuentra, y así también han sido presentados
como elementos de convicción acompañando el requerimiento acusatorio. Asimismo, la profesional Esther Clotilde Lescano Mostacero, con colegiatura de antropólogos 1832, profesional que también es parte del área de antropología física y forense de la Oficina de Peritajes de la Gerencia General del Ministerio Público. Se brindan sus datos de contacto y, en todo caso, para no redundar, es en el mismo sentido, ¿no? Son ambos los dos profesionales. Ambos profesionales suscriben cada uno de los informes periciales que he detallado precedentemente. También se ofrece el examen pericial del licenciado Walter Hermosa Soto, quien también es un profesional que integra el área de grafotécnica aquí de la Gerencia General del Ministerio Público. Se ofrecen sus datos de contacto y la pertinencia es, pues, ha emitido los informes periciales con los cuales se determina la autenticidad y también la falsedad sobre las firmas suscritas en el acta de intervención policial de fecha 4 de enero del 2023. En específico, pues nos explicará cuál ha sido la metodología y los criterios, el material e instrumento empleado para emitir su pronunciamiento pericial. Y esto es respecto al informe pericial 2152-2025, en el que concluye que las firmas que se atribuye a la persona de José Luis Solari Chilce, se determina que de la persona de José Luis Solari Chilce en el acta de intervención policial de fecha 4 de enero del 2023, pues de acuerdo a su análisis concluye que categóricamente estas firmas provienen de un distinto puño gráfico, es decir, son firmas falsificadas. Y también respecto al informe pericial 1746-3, 1746-4-2024, en el que se examinan las firmas que se atribuyen a las personas de Edison Abimael Antipamezcua y Franklin Ronald Lupuche, en el acta de intervención policial del 4 de enero del 2023, que a través de su análisis concluye que sí corresponden a las firmas de dichas personas, ¿no? Es decir, estas sí son verdaderas. También se ofrece el examen pericial de la médico legista Laura Marisol Soto Urquiaga, profesional de la División Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, por cuanto emitió el certificado médico legal número 538-LD del 5 de enero del 2023, en el que contiene el examen de las lesiones de la persona Giancarlos Ubilluso Espinosa con relación a su intervención y detención del 4 de enero del 2023, ¿no? La utilidad es que nos va a explicar la metodología y los criterios utilizados para poder determinar el tipo de lesión y el daño corporal, el agente causante y la calificación médico-legal arribada, así como otros aspectos que fueran necesarios durante el plenario correspondiente. También se ofrece la declaración del perito psicólogo Jorge Wilber Rebata Roca. Es un profesional también del Instituto de Medicina Legal, por cuanto ha emitido el pronunciamiento en el protocolo de pericia psicológica número 2508-2024 PSC, y por tanto, la utilidad es que nos va a explicar la metodología y los criterios empleados, entre otros aspectos de su profesión, para poder concluir que el peritado José Luis Solari Chilce presenta rasgos histriónicos y compulsivos de personalidad, además de concluir que puede reaccionar de manera impulsiva en situaciones adversas. También se ofrece la declaración del perito, el examen pericial de Marita Carolina Cáceres Castillo, profesional de la Unidad Clínico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, por cuanto ha emitido pronunciamiento respecto a la personalidad de Edison Abimael Antipamezcua, conforme al protocolo de pericia psicológica 009302-2024. Nos explicará la metodología y los criterios y las técnicas de acuerdo a su especialidad para poder concluir que presenta
el señor Edison Abimael Antipamezcua, rasgos compulsivos con tendencia a control de los impulsos. En la declaración también se ofrece el examen pericial de Sheila Guaywa Levano, profesional también del Instituto de Medicina Legal, por cuanto ha emitido pronunciamiento respecto a la personalidad del acusado Franklin Ronald Lupuche Farfán en el protocolo de pericia psicológica número 00244524 PSC, en el cual concluye que dentro de las características de su personalidad, tiende a conceder mucha importancia sobre las apariencias y considera esencial no dejar ver sus propios errores, entre otros aspectos que puedan ser relevantes durante el plenario. Como testigos, de acuerdo al artículo 162 del Código Procesal Penal, como órganos de prueba idóneos para acreditar los hechos, también se ofrece al agraviado, al testimonio del agraviado Giancarlo Subillus Espinosa. Se precisan los datos de ubicación, esto es su domicilio y también su teléfono celular. Tiene relación con los hechos por cuanto nos pondrá a brindar la información con relación a las circunstancias en las que ha sido intervenido y lesionado por parte del personal policial, ahora acusado, en el 4 de enero del 2023 durante su participación en las protestas sociales. En tal sentido, nos va a permitir acreditar la coherencia y persistencia y la verosimilitud en su relato, pues entre otros aspectos nos va a detallar las circunstancias de tiempo y modo lugar en la que el 4 de enero participó de las manifestaciones sociales y cómo es que fue intervenido y lesionado por los ahora acusados. Se ofrece la declaración testimonial de Juan Carlos Zapata Sánchez. Se proporciona sus datos de contacto, esto es su domicilio y su teléfono y correo electrónico. Toda vez que esto tiene relación con los hechos, pues es en su condición de reportero del medio digital Huayca, ha sido testigo presencial de los hechos ocurridos en agravio de Giancarlo Subillus Espinosa, cuando fue intervenido y lesionado por parte de los acusados en su condición de efectivos policiales el 4 de enero del 2023 durante su participación en protestas sociales. En tal sentido, nos va a permitir acreditar las circunstancias de tiempo y modo lugar en la que se estaban desarrollando las protestas, así como las circunstancias en las que fue intervenido Giancarlo Subillus Espinosa, e incluso es quien proporciona un bloque de los videos que han sido visualizados y que han sido, que también se ofrecen como medios probatorios, ¿no? Se ofrece la declaración testimonial de Yadir Araujo Uriciaga, quien, proporcionando su domicilio, su teléfono y correo electrónico, tiene relación con los hechos, pues es en su condición de amiga de Giancarlo Subillus Espinosa, acudió con a las protestas sociales en el 4 de enero del 2023 y por ello nos permitirá acreditar las circunstancias de tiempo y modo lugar en las que acudió con el señor Giancarlo Subillus Espinosa a las protestas, el recorrido que tuvieron y después, cuando lo perdió de vista, pues que lo estuvo llamando y no pudo lograr contactarse con él, entre otros extremos que están debidamente detallados en el requerimiento acusatorio. En ese sentido, se ha precisado que con la finalidad de que puedan ser utilizadas en el interrogatorio y contrainterrogatorio en su oportunidad, de acuerdo a lo previsto en el 385 del Código Procesal Penal y 376, inciso 1, se han ofrecido y se detallan las declaraciones realizadas, de las declaraciones de los testigos señalados en etapa de investigación preparatoria, ¿no? Para que pueda ser, de ser el caso, utilizadas. Como documentales se está ofreciendo, se ha organizado a efectos de que pueda ser de una mejor comprensión para su judicatura y las defensas, se ha organizado documentales de acuerdo a la temática en la que están relacionados. En ese sentido, respecto al contexto, la organización y funciones del personal policial,
con relación a los hechos del 4 de enero del 2023, se ofrece pues el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, aprobado por Resolución Ministerial 952-2018 del 13 de agosto del 2018, por cuanto este contiene los procedimientos y técnicas respecto a la ejecución de las labores policiales y se podrá verificar o nos permitirá acreditar, ¿no? Que los acusados en su condición de efectivos policiales debieron de cumplir las disposiciones del capítulo 4, 2 y 3, entre otros aspectos que puedan ser, así como del anexo 1, referido a las técnicas básicas de control, entre otros aspectos que puedan ser de utilidad en su momento. El informe 120-2024 de la Región Policial Lima, de fecha 11 de noviembre de 2024, en el que la Oficina de Planeamiento Operativo de la Región Policial Lima explica el cumplimiento de los planes generales y precisa que estos son ejecutados de acuerdo por las unidades orgánicas de la región policial, de manera que nos permita entender cómo se organizaron las operaciones policiales y nos permitirá pues acreditar cómo estaba organizada la región policial Lima el 4 de enero del 2023 para la ejecución de estos servicios policiales. Específicamente contaban con el plan de operaciones número 2-2023 que establecía pues obligaciones y acciones a cumplir por parte del personal policial de manera específica. El plan de operaciones 261-2022 tiene relación con los hechos, pues es uno de los planes de operaciones que rige desde el 11 de diciembre del 2022 y en nos permitirá apreciar también la organización de las operaciones policiales con motivo de las protestas sociales, en el que se establece como misión que está la ejecución de operaciones policiales orientadas a la intervención y detención antes, durante y después de las convocatorias de protesta, ¿no? Teniendo como fuerzas oponentes a los colectivos y organizaciones sociales en general, de manera que nos permitirá acreditar que desde el inicio de las protestas el personal policial pues se enfocaba en intervenciones y detenciones sin distinción alguna. El plan de operaciones 2-2023, que también está relacionado con los hechos, pues rige a partir del 4 de enero, no, perdón, porque es de fecha 3 de enero del 2023, por tanto se encontraba vigente al 4 de enero del 2023, fecha de los hechos, y también nos permitirá apreciar la organización de las operaciones con motivo del reinicio de las protestas sociales desde el 4 de enero del 2023. Asimismo, también se podrá verificar que mantiene esta misión de la intervención y distinción durante las convocatorias de protestas sin distinción alguna, y podrá visibilizarse la sectorización, así como las tareas generales y específicas, entre las cuales consta que la División de Servicios Especiales asume, ¿no?, el comando operativo de las operaciones policiales en esta fecha que es materia de acusación. La Orden de Operaciones 2-2023 de la Región Policial Lima, Medidas de Protesta 2023, de fecha 3 de enero del 2023, y sus anexos, y acompañado de la hoja complementaria 1 del 4 de enero del 2023. Tiene relación con los hechos, pues contiene la organización y la ejecución de cómo se va a desarrollar el plan de operaciones el 4 de enero del 2023, y nos permitirá acreditar la organización, así como nos brinda, contribuirá a conocer la línea de mando, apreciándose cuáles son las acciones que deben cumplir los jefes operativos, las acciones a realizar antes, durante y después de todas las operaciones policiales, estableciéndose también, ¿no?, las tareas específicas, siendo jefe operativo el mayor, en ese entonces mayor José Luis Solari Chilce, en su calidad de jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas, entre otros aspectos que puedan surgir, que sean de utilidad, perdón, ¿no?, que sean de utilidad durante la etapa correspondiente.
La orden telefónica 75-2022 de la región policial Lima, en el cual, con el cual consta que se aprueba el orden de operaciones 2-2023, de tal manera que se puede acreditar que dicho plan y las obligaciones y acciones contenidas en pues se encontraban vigentes a la fecha de los hechos materia de acusación. El informe 243-2023 de la región policial Lima y sus anexos, en el cual consta la fecha de incorporación al grupo de intervenciones rápidas de la División de Servicios Especiales de los ahora acusados José Luis Solari Chilce, Franklin Ronald Lucucho Farfán y Edison Abimael Antipamezcua, así como los cargos desarrollados por estos, de tal manera que nos permitirá acreditar que a la fecha de los hechos, 4 de enero del 2023, los acusados se encontraban laborando en el grupo de intervenciones rápidas de la División de Servicios Especiales de la región policial Lima, ¿no? Entre las que resaltamos que el señor José Luis Solari Chilce tenía el cargo de jefe del grupo de intervenciones rápidas y Franklin Ronald Lucucho Farfán y Edison Abimael Antipamezcua tenían los cargos de operadores. El oficio 156-2024, en el cual se adjunta el rol de servicios del Grupo de Intervenciones Rápidas del 4 de enero del 2023, que nos permitiría acreditar que el día de los hechos, 4 de enero del 2023, pues los acusados se encontraban de servicios y tal como se verifica del rol que se adjunta, ¿no? Así como los cargos desarrollados por estos que ya los he mencionado en mérito al documento anterior. El oficio 1412-2023 de la región policial Lima, en el que se precisa o en el que consta la fecha de incorporación al grupo de intervenciones rápidas del acusado Carlos Denis Cubes Pizarro. Por tanto, nos permitirá acreditar que este oficial fue puesto a disposición de la subunidad del grupo de intervenciones rápidas desde el 15 de diciembre del 2022, por lo que a la fecha de los hechos estuvo laborando dentro o prestando servicios en el grupo de intervención rápidas. El oficio 50-2024 de la región policial Lima, en el que se adjunta la nota informativa número 2023-00015630, de fecha 5 de enero de 2023, en el cual consta que el acusado José Luis Solari Chilce, en su condición de jefe del grupo de intervenciones rápidas, informa la superioridad sobre las operaciones realizadas el 4 de enero del 2023. Por tanto, nos permitirá acreditar que el referido acusado, pues, informó con relación a las operaciones policiales efectuadas. Entre ellas, precisa la intervención del ciudadano Giancarlo Subillos Espinosa por ocasionar presuntos actos de disturbios, violencia y desobediencia a la autoridad y otros, siendo conducido a la comisaría, ¿no? Lo cual tiene correlación, en todo caso, con su línea, con la documentación policial que ellos efectuaron esa fecha. El informe 23-2024 de la región policial Lima, en el cual consta que el vehículo policial de la comisaría de Miraflores estaba a disposición de la región policial Lima. En tal sentido, nos permite conocer que el vehículo policial que se aprecia de la comisaría de Miraflores participó en estas operaciones de control y mantenimiento y restablecimiento del orden público, ¿no? En el cual fue trasladado el ahora agraviado Giancarlo Subillos Espinosa, tras su intervención el día de los hechos. El oficio 403-24 de la región policial Lima, acompañado de las copias certificadas del registro de denuncias de la Comisaría de la Victoria y la nota informativa 2023-00-1563-9, en el que consta que la Comisaría de la Victoria pues da cuenta que del ingreso de la denuncia contra Giancarlo Subillos Espinosa por presuntos actos de disturbios, tomando como referencia el acta de intervención formulada por el personal del grupo de intervenciones rápidas, en el cual este documento, pues, que tiene correlación con la documentación policial efectuada por la presunta intervención
policial del día de los hechos. El informe 961-2023 de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, por cuanto en este consta que en el mes que respecto a la intervención del 4 de enero del 2023 en la avenida Manco Cápac con Bausati Mesa, los acusados José Luis Solari Chilce, Franklin Ronald Lupuche Farfán y Edison Abimael Antigua Mezcua no registran investigaciones y expedientes administrativos disciplinarios, lo cual nos permite conocer pues que no se ha registrado ninguna investigación o expedientes con motivo de la intervención, de manera que la institución pues no ha efectuado ninguna indagación o investigación contra los ahora acusados respecto a los hechos del 4 de enero del 2023, pese a que fue de público conocimiento. Como medios de prueba documentales referidos a las circunstancias de la arbitraria intervención policial con uso excesivo de la fuerza contra el ciudadano Giancarlo Zubillos Espinosa, efectuada el 4 de enero del 2023, se ofrece el oficio 97-2023, de fecha 3 de febrero del 2023, suscrito por el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, de la Defensoría del Pueblo, en el cual consta que dicho representante de la Defensoría del Pueblo informa sobre la intervención realizada por efectivos policiales al ciudadano Giancarlo Zubillos Espinosa el 4 de enero del 2023, por la cual habría resultado lesionado aparentemente por el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial, con lo cual nos permite acreditar que efectivamente los hechos en agravio de Giancarlo Zubillos Espinosa fue difundido de manera masiva por medios de comunicación, tal es así que el jefe de la Oficina Defensorial pone en conocimiento de estos hechos al Ministerio Público y adjunta los videos e información difundida en medios digitales. El acta de deslacrado, visualización, transcripción y o descripción del contenido de archivo de video en dispositivo óptico DVD y lacrado de fecha 3 de julio del 2023, en el cual consta la visualización de los archivos contenidos en el sobre rotulado como DVD, caso Zubillos Espinosa, 9 archivos, acta en la que consta la participación del agraviado y su defensa, y se precisa que dichos archivos digitales fueron proporcionados por la defensa técnica del agraviado y se deja constancia que contiene que en esta acta se visualiza 6 imágenes, la que nos permitirá acreditar que el agraviado el 4 de enero del 2023 participó de las manifestaciones sociales en compañía de su amiga Yadira Araujo, advirtiéndose que llevaba su celular y una bandera, ¿no? También se puede apreciar que los dos jóvenes no identificados, quienes llevaban un palo y toda vez que, como se precisa en el requerimiento acusatorio escrito, pues ello se aprecia de las imágenes 01, 02, 03, 04, 05 y 06. El acta de visualización de deslacrado, el acta de continuación de la diligencia de deslacrado, visualización, transcripción y o descripción del contenido del archivo de video en dispositivo óptico DVD y lacrado de fecha 13 de julio del 2023, en el que consta la continuación de la visualización de los archivos contenidos en el sobre rotulado como DVD, caso Zubillos Espinosa, 9 archivos, en el que se consta la visualización y descripción del archivo denominado video 01 y se visualiza hasta el tiempo 10 minutos con 55 segundos, y nos permitirá acreditar y conocer las circunstancias de modo y lugar sobre los hechos ocurridos el 4 de enero del 2023 por inmediaciones de la avenida Manco Cápac durante las operaciones policiales,
en las que sin motivo y los acusados se acoplaron sucesivamente y procedieron a la intervención del agraviado haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza pública. Durante el lapso de 10 minutos aproximadamente lo agreden físicamente para evitando así que prosiga ejerciendo su derecho de defensa, ¿no? Igual, de la misma manera, en el requerimiento se detalla el tiempo en el que se describe estas acciones que tienen correlación con los hechos que son materia de imputación. El acta de continuación de diligencia del mismo sobrerrotulado dividica subillus 9 archivos, acta de fecha 17 de julio del 2023, en el que también nos permite acreditar las circunstancias de tiempo y modo y lugar de los hechos, toda vez que se continúa con la visualización del video antes mencionado, denominado video 001, ¿no? En el que se resalta, pues, que el intervenido y lesionado en el que se resalta que el agraviado, quien participa de la diligencia, se reconoce como la persona intervenida y lesionada por el personal policial, reconoce que estaba en el suelo y que fue levantado por la policía y detalla, ¿no?, que la policía le golpeó la cabeza y que incluso que lo enmarrocan, que fue trasladado hacia el vehículo policial, entre otros detalles que constan en el acta y que tienen correlación con los hechos que son materia de imputación. En la continuación de la diligencia de visualización del mismo sobrerrotulado dividica subillus Espinosa, 9 archivos, en el cual también consta, ¿no?, la continuación en la que consta la visualización y descripción del archivo denominado video 2, de una duración de 4 minutos con 22 segundos, con el que también nos permitirá acreditar las circunstancias precedentes y posteriores a la intervención del agraviado, el 4 de enero del 2023, por inmediaciones de la avenida Manco Cápac, durante las protestas sociales, ¿no?, en el que se precisa en el que se aprecia que el señor estaba, ¿no? Se aprecia todo el recorrido desde el centro comercial Señor de Luren hasta el momento de la intervención. Y el uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial. El archivo denominado video 3, de una duración de 1 minuto con 2 segundos, en el que se observa a 3 policías con cascos con la inscripción GIR, sujetando al agraviado, quien tiene, a quien le brota del orificio nasal líquido rojo, aparentemente sangre, y después es trasladado a una camioneta blanca con las inscripciones Policía Comisaría de Miraflores, ¿no? De manera que nos permite acreditar, pues, las circunstancias precedentes y posteriores de la intervención al señor Giancarlo Subillus Espinosa. El acta de deslacrado, visualización, transcripción y captura de imágenes y o descripción del contenido del archivo de video dispositivo óptico DVD de fecha 3 de noviembre del 2023, en el que consta la visualización de los archivos contenidos en el sobrerrotulado Video Protestas Sociales en Lima, CF 77-2023, un código 2A en la parte central transparente del disco, 2X56XCD recordable, /CDR/700MB/80min, marca Yomiko, diligencia en la que se cuenta con la participación de las defensas de los investigados Edison Abimel Antipamesco y Franklin Ronald Lupucho Farfán, en el que, por cuanto en consta, ¿no?, la visualización del video denominado video de la persona de Luis Alberto Quispe Bautista, CF 77-2023, de una duración de 1 minuto con 50 segundos, en el que nos permite también acreditar las circunstancias de la intervención arbitraria del agraviado Giancarlo Subillus Espinosa,
toda vez que este video se observa la inscripción en el que se observa la inscripción Lima, policía detiene violentamente a ciudadano que participa en protestas, y se aprecia pues que la grabación, si bien está en movimiento, se aprecia a un policía con un casco que tiene la inscripción o seguir, y se aprecia también la visualización de Giancarlos Ubius Espinosa vistiendo su viviri blanco, casaca blanco con plomo con gris, y se observa, ¿no?, como un brazo de un efectivo policial, pues se aprecia el rostro de un efectivo policial en el rostro del intervenido. El acta de visualización, transcripción y captura de imágenes y de videos de fecha 24 de noviembre del 2023, en el que consta la visualización de los archivos contenidos en el sobre rotulado como material de Juan Carlos Zapata Sánchez, guión Ubius Espinosa Giancarlos, en el que también se cuenta con la participación de la defensa de los investigados Edison Abimael Antipamesco y Franklin Ronald Lupucho Farfán, en el cual en esta diligencia consta la visualización y descripción de 19 videos, los cuales son a colores y con sonido, y nos permitirá acreditar las circunstancias en las que se han desarrollado las manifestaciones del 4 de enero del 2023, así como los momentos antes, durante y después de la intervención por parte del personal policial del Grupo de Intervenciones Rápidas al agraviado, verificándose el uso desmedido de la fuerza, y que en ningún momento el agraviado presentaba o se encontraba portando un palo o una piedra al momento de su intervención cuando ejercía su derecho a la protesta. Además, se acreditará las acciones de cada uno de los acusados, quienes acoplaron sucesivamente a la intervención y agresión física del agraviado. Debemos precisar que en esta acta consta se identifica a los 4 efectivos policiales y se les hace el rotulado, individualizándolos como persona A, quien tiene un uniforme manga corta, casco, chaleco policía; la persona B, que tiene un uniforme manga corta, casco, chaleco policía y sostiene en su mano izquierda un fierro de color negro en la parte superior que tiene una forma de triángulo; la persona C, quien tiene un uniforme manga corta, casco, chaleco de policía con un reloj en la mano izquierda de color plateado; y la persona D, que tiene un uniforme con manga larga, casco, chaleco de policía y una pañoleta verde que le cubre el cuello. Y se deja constancia de que en estos videos no se observa al agraviado Giancarlos Ubius Espinosa utilizando objeto similar a un palo o algún objeto similar a una piedra. En estos videos, de acuerdo a las descripciones mencionadas, si bien son 19, el Ministerio Público ha resaltado los siguientes videos, ¿no? El denominado MVI-4962, el archivo denominado MVI-4967, el video MVI-4970, en el primero que he mencionado se aprecia cómo se desarrolla la manifestación desde viéndose la línea de efectivos policiales desde la avenida Bancay a la altura del centro comercial Señor de Luren, y en el que circunstancias en las que se aprecia a 2 personas no identificadas quienes sostienen un palo de madera, describiéndose que uno viste un pantalón celeste con un casco azul y el otro una tela oscura alrededor de su cuello, y el otro viste un pantalón celeste con polo rojo y tiene una mochila negra. Del segundo video se aprecia el avance del personal policial por la avenida Manco Cápac. Delante del personal policial se ve a estas 2 personas descritas precedentemente, y también se aprecia y se detalla como persona 1 a la persona quien se ve corriendo con su celular en la mano y con una tela rojo y blanco, aparentemente bandera, quien corre. Del archivo del 1, 2, 3, del cuarto archivo mencionado, también se advierte que hay una persona que está gritando ayuda, ayuda,
se ve un efectivo policial con uniforme y luego consta que esta persona 1, que sería el agraviado, pues es reducido por el cuello, nuevamente se mueve, aparentemente se resiste, pero enseguida se acercan 3 efectivos policiales que forcejean con él. Y a su vez hay una formación que rodea este espacio donde ocurre la intervención. También respecto a se menciona o es de utilidad el video 0 ORS C7007.MOV con una duración de 1 minuto con 37 segundos, en el que se aprecia ya al personal policial a las afueras del local Chifa King Fu, en el que se escucha bulla, se aprecia a los 4 efectivos policiales con cascos de inscripción GIR, y se observa a las personas inicialmente detalladas, esto es la persona A que le coloca el brazo alrededor del cuello al agraviado por la espalda, y las demás personas B, C y D que participan en esta intervención, viéndose al agraviado en el suelo y también que lo hacen retroceder, que nuevamente le rodean el cuello, le rodean el brazo por el cuello, por la espalda de la persona 1, quien hemos identificado como el agraviado, y en el archivo ORSC 7018.MOV también se continúa viendo, ¿no?, estas circunstancias respecto a la intervención que ocurre fuera del establecimiento Chifa King Fu. En el mismo sentido, el video ORSC 7019 y los videos MVI-4973 y video MVI 4975, apreciándose los cuales tienen correlación con la intervención policial y de los cuales se diferencia o nos permite visualizar las acciones que cada uno de los acusados han realizado, describiéndose en estas, sobre todo, ¿no?, la presión estando el agraviado en posición de cúbito ventral, con todo su cuerpo lo aplastan contra el piso y se aúna a estas acciones otro efectivo policial que también, ¿no?, lo agarra del brazo y también lo aplasta, y a estas acciones se aunan los otros 2 efectivos policiales identificados como personas A, B, C, D, siendo necesario precisar que estos son los videos que han sido materia de análisis por parte del personal de antropología del Ministerio Público, ¿no?, y en base a los cuales se ha obtenido la identificación de los ahora acusados. El acta de diligencia de visualización, transcripción, descripción y captura de imágenes de videos de fecha 15 de enero del 2024, en el cual diligencia en la que participa el investigado Carlos Denis Cubas Pizarro y su defensa, y vamos a, en todo caso, agruparlos. Esta el acta del 15 de enero del 2024 y el acta del 17 de enero del 2024 y del 19 de enero del 2024. En estas participa el investigado Carlos Denis Cubas Pizarro y su defensa, a efectos de que puedan visualizar los videos en los sobres lacrados y rotulados como DVD caso Ubillus Espinosa 9 archivos, video del sobre rotulado como video Protestas Sociales Lima CF 77-2023, código A2 en la parte central transparente del disco 2X56XCD recordable /CDR 700 MB /80 minutos marca Yomiko, y el sobre rotulado como material de Juan Carlos Zapata Sánchez, Ubillus Espinosa Giancarlos. Estas constando que se ha visualizado los videos conforme a la transcripción y descripción efectuada de estos archivos en diligencias anteriores, a efectos de garantizar su derecho de defensa y permitiéndosele al ahora acusado, pues, dejar constancia de lo que considere para su tesis de defensa. Del acta
También se ofrece el acta de extracción de información, vinculación de registro de comunicaciones y geolocalización de las celdas de ubicación del 20 de junio del 2023. Tiene relación con los hechos, pues contiene la información sobre los registros de comunicaciones del número celular utilizado por Giancarlo Subillos Espinosa y el número telefónico utilizado por Yadir Araujo Uriciaga, quien acompañó al agraviado en las manifestaciones sociales el 4 de enero del 2023. Y nos permitirá pues acreditar que el 4 de enero entre las 22 a las 20:22 se registran 6 llamadas entrantes y salientes entre dichas personas, tal como cada uno de ellos ha afirmado en sus declaraciones. Y que horario que coincide con las circunstancias de precedentes y durante la intervención policial, que es materia de la presente requerimiento acusatorio. El acta de recreación de hechos de fecha 9 de noviembre del 2023, acompañado con su grabación realizada, y esto también lo voy a, en todo caso, a mencionar conforme también esta acta está relacionada con el acta fiscal de reproducción, visualización y transcripción del video de la diligencia de recreación del lugar de hechos. Es decir, se hizo la diligencia de recreación de hechos, se grabó y esta fue visualizada y transcrita con participación de los investigados y sus defensas el 19 de diciembre del 2023. En ese sentido, se ofrecen las dos actas, pues en la primera, pues se deja constancia de la realización de la diligencia, en la que participaron los acusados José Luis Solari Chilce, Franklin Ronald Lupicho Farfán, Abimael Antipa Mezcua, así como el agraviado Giancarlo Subillos Espinosa, y el acta en la que se consta la transcripción de las diligencias, pues en esta se podrá acreditar que los acusados José Luis Solari Chilce, Franklin Ronald Lupicho Farfán y Edison Antipa Mezcua reconocen su participación y señalan su desplazamiento en la intervención con relación a Giancarlo Subillos Espinosa el 4 de enero del 2023. Doctora. Sí, vamos a quedarnos en este punto. Estamos en el número 26, ¿está bien? Sí, doctora. Correcto. Faltaría del 26 para abajo, ¿no? Para adelante. Sí, doctora. Quedamos en este punto y vamos a continuar esta audiencia el próximo 2 de septiembre de 2025 a horas 9 de la mañana. ¿Está bien? ¿A qué hora? Disculpe. 9 de la mañana. Asistente, para que lo anote en la agenda. De acuerdo, señora magistrada. Bien, entonces siendo así, vamos a dar por cerrada la presente sesión de audiencia a horas 1:42 minutos. Buenas tardes con todos, con permiso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.